Es un tema interesante, delicado, serio. En lo personal creo que es un tema que se ha relativizado en la Iglesia y ha dañado la moralidad de la Iglesia. Divorcios entre pastores, pastores que caen en adulterio, eso le hace un grave daño a la Iglesia y eso la ha perjudicado. La Iglesia Católica está muy enjuiciada por todas las inmoralidades y la Iglesia Evangélica en muchos casos no la hace menos. Dios demanda santidad. Al sacerdote del Antiguo Testamento le estaba prohibido, ¿verdad?, tomar mujeres que no fueran vírgenes. Prohibido divorciarse. Y si se divorciaba, se quedaba solo. Hoy día eso se ha relativizado y ha perjudicado la imagen de la Iglesia. Y es una lástima. Alguna vez, muchos años atrás, siendo presbítero, que es un pastor de pastores dentro de la Asamblea de Dios, los presbíteros son pastores que tienen una sección de pastores a cargo para asesorarles, para pastorearles. Siendo presbítero, me tocó sancionar a 2 pastores. Uno por incurrir en política, se metió de candidato a concejal. Quitamos sus credenciales. Siga como concejal, pero no como pastor. En la Asamblea de Dios no se permite que los pastores entren en política. Y lo otro es un pastor que cometió adulterio y también traiga su credencial. Arrepiéntase, restaure su familia, pero no vuelve a pastorear. Porque perdió credibilidad. No es que Dios no le perdone, Dios le puede perdonar. Pero a los ojos de la congregación pierde credibilidad. Y a mí me parece que un pastor que cae en adulterio se le perdona, se le restaura, pero no vuelve a pastorear. Porque ¿quién le va a creer? Siempre habrá alguien que le esté señalando con el dedo. No tiene un mensaje creíble. Cayó una vez, puede caer otra. Para el sacerdote del Antiguo Testamento es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, se ha relativizado lamentablemente esto en el ministerio pastoral. Vamos a hacer un ejercicio. Saque su celular, téngalo a la mano y vamos a hacer un ejercicio acerca de los sí y los no de ágape. Quiero que miremos en los sí cuál es el sentido original de cada palabra, porque la traducción al español no siempre es tan fidedigna por asunto de traducción. Ágape, dice Pablo, traduce españolmente la Reina Valera, es paciente. ¿Cómo se traduce en el griego? Ponga ahí paciente en griego. ¿Sí? Y vamos a tratar de entender el sentido de esa palabra. En ágape prevalece el amor paciente. A ver, ¿quién lo tiene por allí? ¿Ronnie? Upomone, ¿ya? La palabra griega upomone. Ajá. Es un amor sufriente a toda prueba. No se rinde. El pastor Jaime citaba el caso de Oseas. Oseas era un profeta de Dios. El reino del norte había caído en la peor inmoralidad, en la fornicación. Se había corrompido. Y Dios le dice a Oseas, ve y tómate
una mujer. Algunos intérpretes dicen que, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Gomer, sí, Gomer. Algunos dicen que Gomer era una jovencita, una doncella virgen, pero que luego se prostituyó estando casada con Oseas. Esa es una interpretación. Y lo otro es que la más común, que se casó con una mujer que practicaba prostitución. Sí. Y el mensaje ahí de Oseas, a través de Dios a Oseas, a través de esta práctica. A veces Dios llevaba a los profetas a vivir alguna experiencia para que desde la experiencia predicaran con más fuerza. Entonces, dice la Biblia que se casó Oseas y Dios le dio un amor tan profundo por Gomer que aunque ella se le fue, él fue y la fue a buscar y la trajo y se le volvió a ir y la volvió a traer. Prefigura el amor de Dios por Israel. Una nación que se prostituyó. Entonces, a través de Oseas, Dios le hace saber al pueblo el amor de Dios. A una nación que se prostituyó. ¿Sí? Entonces, eso es paciente que sufre porque ama. Que no se va a rendir fácilmente. A veces esos amores difíciles. Hay que lidiar con caracteres del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Hay que lidiar con adversidades, enfermedades. Hay que lidiar con muchas situaciones, pero el amor ágape es paciente. No se rinde ante la adversidad. Ese es el amor de Dios. Es benigno. ¿Qué significa benigno? ¿Cómo se traduce benigno? Crestotes. Excelencia moral. Y es una persona que siempre hace el bien a otros, nunca hace mal. En el matrimonio, la pareja, el matrimonio cristiano que tienen ágape, nunca se procurarán el mal el uno al otro, ni hablará mal el uno del otro, ni se tratará mal el uno del otro, porque benigno es ser bueno. Un creyente benigno es alguien que promueve un matrimonio bueno. El amor es benigno, no le hace mal a otro. ¿Sí? Muchas veces en los matrimonios, aún cristianos, hay rivalidades. Ahí no hay benignidad. Hay celos, hay envidias, allí no hay benignidad. Allí hay carnalidad. Ágape es benigno. Ronnie, perdón. No habla mal de la otra persona. Y es que a veces en medio de la confianza que hay dentro de la relación matrimonial, uno de los dos tiende a hacer chistes de las fallas que pueda tener la contraparte. Y que en primera instancia, a mi criterio, puede ser incluso sin mala intención, sino simplemente una forma porque de repente soy tímido o no sé, y entonces la forma que tengo de repente agradar a alguien
a los demás es cuando estoy con mi pareja y hacer chistes de las cosas malas que tiene. Ajá. Entonces es como ser agradable socialmente, valiéndome de burlarme de la contraparte, ¿no? Entonces, evidentemente ahí no hay benignidad porque no estoy hablando bien de la persona que tengo al lado. Entonces creo que debemos cuidar eso, ¿no? Lo he visto, gracias a Dios, en matrimonios no cristianos, no creyentes, personas que quizás no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero creo que es algo que pudiese darse al interior de una familia cristiana. Entonces lo comento por eso, pues, porque no tiene ningún sentido hacer bromas, quizás tratar de resaltar las fallas que pueda tener la contraparte. Gracias, Ronnie. Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, a las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿verdad? No, haya una sujeción mutua. Los maridos amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Esa es la medida, esa es la vara. De la misma manera en que Cristo ama a su iglesia, así los casados deben, no es una sugerencia, es una orden, deben amar a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Entonces hay que ver cómo Cristo trata a su iglesia, que no es la mejor esposa, que es rebelde, que es desobediente, pero cómo la ama. Y las casadas, dice también, estén sujetas a sus propios maridos, no a otros, a sus propios maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso es bueno. Amén. Aquí vengo yo. Perdón, pero estaba atendiendo a la enfermería. Y aquí es muy importante, porque generalmente también endosamos toda la responsabilidad a los varones, pero nosotras también tenemos nuestra responsabilidad. Ellos tienen bastante, pero Efesios habla de que nosotras debemos sujetarnos a nuestros esposos. Nosotras necesitamos romance, necesitamos ser amadas, ser mimadas, ser tratadas bien, necesitamos cariño, pero el varón necesita también ser obedecido, ser respetado, pero aquí cuando él es un varón que está sujeto al Señor, que sigue los principios bíblicos, no cuesta sujetarse, no cuesta obedecer, y a nosotras nos compete eso. Si nosotras no obedecemos a quien es nuestra primera autoridad, más nos va a costar obedecer al Señor. Y nosotros tenemos que ser obedientes con nuestra autoridad. Hoy, con todo lo que es el feminismo, las ideologías de género, con todo este asunto, lo mal llamado inclusivo, todo eso se ha trastocado. ¿Estás levantando la mano, Josué? Ok. Entonces, todo eso se ha ido trastocando y la mujer se ha exacerbado en lo que es el feminismo y en el ser independiente y el no sujetarse. Y eso también trunca el matrimonio y va en contra de todo esto que es el amor ágape, que es paciente, benigno, sincero, sempiterno, invisible, optimista y templado. Todo tiene que haber tiene que ser en un equilibrio. Y al varón el Señor le manda a tratar a la esposa como Cristo ama y trata a la iglesia. Y a nosotros, a las esposas, sujetarnos como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio y que no siempre lo tenemos. Gracias. Perdón. Sincero, ¿cómo traducimos? No es lo que traduce Reina Valera, pero ¿qué dice? ¿Ah? ¿Mm? Es verdadero, es puro. ¿Sí? No hay nada que lo enlode. Un pastor me decía, eso es algo idílico.
Bueno, yo lo veo como posible. Porque si no fuera posible, entonces no estaría allí. Es un amor que se traduce como sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Que no tiene fin. Que no tiene fin, no se acaba por nada. El reino de Cristo es sempiterno, que nunca tendrá fin. Lo que termina con el amor matrimonial es la muerte. La muerte le pone fin al vínculo matrimonial. ¿Eh? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Invencible. ¿Cómo traduce Reina Valera? Todo lo puede. Irrompible. Ajá. No se somete a nada. ¿Sí? A ver. A ver. Si no se interpreta bien eso, y es el término de indomable, que me parece que ahí habría que manejarlo bien, porque yo puedo justificar que como en mí está el amor de Dios, es indomable, no me dejo, por lo menos eso que acaba de decir la pastora, esa actitud. Entonces no, yo soy indomable, yo nací así, mi papá me enseñó así, ¿entiendes? Y yo soy así para siempre, entonces no me vas a domar. O la mujer también, no, yo soy indomable porque el amor es indomable. ¿Cómo podría ser realmente digerido ese término y aplicado dentro de ese ágape? Un animal indomable, estos animales salvajes, estos caballos salvajes, necesitan ser domados. ¿Sí? Los doma y los maneja como quiere. El amor es indomable. Es un amor de Dios. Nada lo sujeta, nada lo subyuga. No se somete a nada que no sea el Espíritu de Dios. Ni a sentimientos, ni a emociones, ni a intereses. No se sujeta a nadie. Ahí está lo indomable, lo irresistible. Es un amor sólido. Cantares 8 dice, en verdad, a más fuerte que la muerte es el amor. Ni la muerte lo vence. Más fuerte que la muerte es el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ese es nuestro versículo. Es un amor sólido, fuerte, ¿no? Interminable, invencible. Es optimista, todo lo cree. ¿Ah? Todo obra para bien. Y es templado. No se rompe, no se quiebra, no se fatiga. Es firme. Si este amor domina nuestros matrimonios, no hay ninguna posibilidad de divorcio. No hay ninguna posibilidad de agresión, ni de maltrato. Reflejaríamos un matrimonio auténticamente cristiano. Porque es regido por ágape, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es un privilegio más para los creyentes.
Amar con este amor es exclusivo de hijo de Dios y sin duda requiere madurez espiritual para saberlo usar, para saberlo vivir. Amén. Antes de irnos al break, quedaron 3 preguntas en el aire. A ver. Estaba Cris, Melissa y Sora. Muy bien. Por amor les damos el paso. Pero por ágape. Por ágape. A ver. Igual ya como que no, como que está fuera de un poco del contexto porque ya pasó, pero el tema de como unirse a yugo desigual también se me venía a la mente cuando, bueno, a lo mejor alguno, bueno, ya, pero es que yo me voy respondiendo, mi mente va más rápido. Cuando, por ejemplo, una persona a lo largo, a lo mejor de la vida creyente uno lo ha observado, que una persona, por ejemplo, tiene un ministerio, hablemos así de eso, que no sé, es evangelista o quizás tiene o es misionero y se une, ¿verdad?, a otra hermana que puede ser convertida, pero que a lo mejor no tiene ese amor por las almas, tiene otro tipo de llamado. Entonces, ahí también a lo largo después de la vida, porque finalmente el tiempo es lo que uno va observando, se da cuenta que también había no sé si llamarlo porque me da como miedo, pero después una diferencia y que al final se ve fracasado, ¿verdad? Y hay como que el matrimonio, si bien prospera, pero no hay ese gozo en el espíritu de haber cumplido, ¿verdad?, ese llamado de parte del Señor. Entonces, igual, como que igual hay no sé si llamarlo así, porque es delicado, pero un fracaso quizás. Yo creo en eso de que los dones y los ministerios son instrumentales. ¿Entiendes eso? Son instrumentales. Son herramientas. No son garantía de salvación, ni de madurez, ni de santidad. Lo que prevalece es la santidad, la madurez, la espiritualidad. Entonces, como los dones y los ministerios son instrumentables, se puede pensar en una adaptación. Tal vez ese evangelista que está casado con una mujer que tiene el ministerio tal vez de la enseñanza, podrá acompañar a su esposo evangelista y va a trabajar enseñando a los nuevos convertidos. Puede haber algún arreglo. Ahí es asunto de orar y llegar a un entendimiento. Pero no creo que entre en esto de yugo desigual. Sí. En el caso, bueno, ¿qué puede pasar? Un matrimonio convertido, se casó, uno de los dos adulteró, fornicó. Ajá. Fornicar yo creo que, bueno, es más fuerte, o bueno, adulterar ya, que es lo mismo. Sí, o sea, ya, lo que Dios dice que da para separarse. ¿Qué pasa con ese, que obviamente ya no es creyente, que se divorcian, digamos, y el que fornicó ya delante de Dios, ¿cómo queda? O sea, él puede volver a casarse, o ella, digamos, por eso lo dice él, porque siempre estoy hablando del polo opuesto, pero si se vuelve, después le pide perdón al Señor, ¿se puede volver a casar? ¿Qué pasa con esa, o sea, obviamente ese pecado? Porque finalmente para Dios es como ya algo, no sé si me explico la pregunta, ¿qué pasa con la persona que llega a cometer la falta, claro, y después obviamente se divorcia? ¿Qué pasa con su vida delante de Dios, digamos? ¿Ya puede volver a pedir perdón y volver a casarse? Obviamente la inocente o el inocente, yo creo que sí, pero con el que lo hizo, que se desvió y todo delante de Dios, digo, a la luz de la palabra, ¿qué pasa con esa alma? Bueno, cada caso amerita un trámite, una atención especial. Si un creyente, repito, fornicó, comete falta grave, tiene que arrepentirse. Si es pastor, se arrepiente, pero no sigue pastoreando, es la interpretación que tengo. Hará cualquier otra cosa, pero no pastorea porque ya quemó su única posibilidad. ¿Sí?
Ahora, ahí la conversión, el arrepentimiento, la consejería que tenga que vivir ese ministro, esa persona tendrá que estar sujeto a consejería, a disciplina, y ahí, digamos, se va a tratar el caso. Sí, bueno. Una blasfemia. Es que es complejo el caso, es complejo, por eso que hay consejos de disciplina en las iglesias y en los pastorados para tratar cada caso en sabiduría. ¿Sí? Sí, sí. Se tiene que tratar el caso de manera particular. El perdón siempre va a estar si hay un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Muy bien. Sora. Hola. Buenas tardes. La pregunta, estábamos en el otro, en la otra, no estábamos todavía en esta, la anterior. Un matrimonio que se casó, vamos a decir, en el mundo, pues, okay. Y después llegan a los caminos del Señor y hacen votos, Ajá. porque se casan en la iglesia evangélica, sí. Okay. Y luego se separan. Uh-huh. Hay que ver por qué se separaron. Okay. Otra. De todas formas, el quiebre matrimonial está sujeto a juicio. Dios va a juzgar la situación. Porque ese sigue siendo un matrimonio cristiano delante de Dios. Hicieron sus votos. Pero el hecho que se haya quebrado, hay que ver responsables. Okay. Otro. Es como una reflexión. Si nosotros vamos en nuestro auto, en la autopista, y se nos queda sin gasolina o benzina, como se dice acá en Chile. Benzina o gasolina, okay, también. ¿Lo dejamos en la autopista? ¿El carro? Si vamos en la autopista, ¿verdad? Y nos quedamos sin gasolina, accidentados, pues sin gasolina. Ok, ¿dejamos el auto en la autopista? Depende, algunos lo dejan ahí. Ok, pero ¿hacemos algo por rescatarlo? Ok. Entonces, ¿por qué no hacemos también algo por el matrimonio, que es más importante que un auto? Bueno, ¿ves? Ahora, al estar conversando sobre esto, sobre lo que es el fundamento de un genuino matrimonio cristiano, estamos haciendo algo. Es como la gracia preciosa que nos dio Cristel sobre los niños. Estamos haciendo algo. Esa es la idea de este retiro. Tomar directrices, tomar enseñanza para saber cómo actuar. ¿Sí? Franklin, ¿tenía algo que decir? ¿Vas a preguntar? Levantaste la mano. A ver, por favor, respeto para quien está hablando. No, que Sara me mandó un mensaje, yo le estoy diciendo que estamos acá viendo lo del taller de matrimonio y me dice, escucha muy bien para que me ames mucho. Amén. A ver, Franklin, ¿está escuchando ella? ¿Estamos saliendo por YouTube? Ah, ok, ya. Bueno, atiende el mensaje entonces, escuche bien para que le ame mucho. Ok. Lo que no es ágape, dice Pablo, no es envidioso. ¿Puede haber envidia en el matrimonio cristiano? Puede. En caso de ágape no puede haber envidia. Rivalidades a veces, no sé si Luis, alguien habló de ese matrimonio donde la esposa trabaja y él no trabaja. ¿Qué fue? Ok, ya. O que la esposa
son los dos profesionales, pero ella gana el doble que él y él gana menos. Puede haber alguna envidia, que ella aporta más para la casa que él. Puede darse, pero no debiera darse. Sí, atendí el llamado, me escuché abajo. No, tengo unos amigos que lastimosamente la esposa, y él se lo reprochó toda la vida, incluso eso fue, no son cristianos, eso fue una causa de la ruptura del matrimonio. Él se jactó de decir, yo le di una carrera, le di para que ella se formara como profesional, y él dice que una vez que ella fue profesional, lo dejó, lo abandonó. Ella a él lo abandonó. Entonces, es bastante crudo esa realidad porque es más común de lo que uno cree. No solamente porque las mujeres van y no significa por eso. También sucede en el caso de los hombres, que los hombres agarran 3 chauchas y ya se creen magnate. Entonces, es bastante llamativo eso. En el caso de los creyentes, he aprendido muchas cosas como, yo obviamente nunca fui cristiano. Nunca fui una persona temerosa del Señor. Y esto me ha dado tanta tela de cortar, lo que es el amor y lo que es el matrimonio entre los creyentes, que la reestructuración de los matrimonios se fundamenta en las experiencias. Todas las experiencias que vamos viviendo, que vamos teniendo, tenemos que vivirlas en pareja. Cuando estaba hablando temprano lo de los padres, yo quería darle un par de consejos, un par de vivencias, mejor dicho. La crianza es tan importante, es más efectiva cuando se hace entre los dos, que ninguno le pise la cola al otro. Y el matrimonio va igualmente de la mano. Entonces, yo le he contado a muchos hermanos acá, que he pasado como por ciertas situaciones que me han hecho madurar en eso, tanto mentalmente como espiritualmente. Y le doy las gracias al Señor por eso, porque un matrimonio como el mío en otras instancias estuviera roto, y lo que lo restauró fue el Señor. Así que aprovechemos estas instancias. Yo también me estoy nutriendo para llegar y seguir amando a mi esposa. Me mandó también eso. Amén. Así que con mayor intensidad. Ronnie. Quería comentarle algo que me acaba de pasar por la mente, o sea, hace unos minutos. ¿Qué pasó? No entendí. Déjenme terminar. No sé. Pero bueno, empezamos antes de este break acá y el pastor hablaba leyó, no es envidioso, y preguntó, ¿puede haber envidia en el matrimonio cristiano? Y me vino a la mente algo y me quedé así como que, ¿qué pasó? Y es que nosotros durante muchos años, desde que estamos casados, durante muchos años, Sori ganó mucho más de lo que yo ganaba. En este momento no es así ya, pero durante muchos años fue así. Durante muchos años. Pero lo curioso es que yo nunca lo vi mal, pues, o sea, no, en serio. O sea, por eso hago el comentario, porque me sorprendió a mí mismo que en lo que el pastor pregunta, ¿puede haber envidia dentro del matrimonio cristiano? ¡Pum! Me vino ese pensamiento a la mente. Entonces, al igual que lo otro que he compartido, creo que también es importante, porque bueno, nosotros hombres estamos con esa responsabilidad o ese llamado, ese chip de proveer para el hogar, y en estos tiempos en los que las mujeres están al frente, están también ejerciendo labores, se da mucho, es muy frecuente esta situación, y en muchos casos es razón también de que matrimonios se fracturen. Entonces también
yo considero que no fui envidioso durante esos años, pero también seamos cuidadosos en nuestros matrimonios de eso. Evidentemente ya me saldría del tema, ¿no? Pero ahí hablamos de que las finanzas tienen que ser una sola, ya no es tu dinero y mi dinero, eso no puede existir dentro del matrimonio. Y yo creo que eso es la principal razón para que no se dé esa envidia. Pero bueno, igual quería comentar eso también. Gracias, Qué Ronnie. valiente, Ronnie. A ver, Lilian. ¿Quién? Lilian. Ya. Pastor, pienso yo que dentro del matrimonio, cuando hay ministerio, supongamos, no sé, como decir, él dice con respecto al dinero, pero puede pasar que sea con el ministerio, que Ajá. una persona sea usada más que la otra, y entonces hay momentos, bueno, sí, como tú eres la que eres la ungida o algo así, y a veces se dice jugando dentro del matrimonio, no, porque tú eres la adoradora, que adora mejor, algo así, y eso igualmente hay que tener mucho cuidado. Así es. Porque el enemigo siempre está escuchando y podemos herir también a la otra persona. Entonces, el amor no debe ser así. Entonces, Eso es. Es bien conocido en las redes sociales ver a apóstoles que se han divorciado por dinero, donde se mueven millones, no miles, millones de dólares. Se quiebra el matrimonio porque cada uno dice, no, esta parte es mía, esta parte es mía, y hay ambición económica. Y se sabe que están divorciados y que luego cada uno toma a su esposa, a su esposo, pero hay una rivalidad por asuntos, en este caso, de popularidad, de éxito o de recurso económico. Sí, se da. Algo importante, y le doy enseguida a Cris, que si empezamos con que esto es tuyo y esto es mío, el matrimonio comienza ya con un divorcio. Eso es, si empezamos con una separación de bienes, ya comenzamos divorciados. Entonces, estamos pensando que ese matrimonio no se da para toda la vida. Y en eso hay que tener cuidado. Algo súper importante de que decía Ronnie, que, bueno, lo confieso, me confieso. Amén. Habla, Señor está dando convicción de pecado. Amén. Habla el Señor. Bueno, no, algo súper importante. ¿Qué pasa? Que a nosotros en este momento, en este tiempo, yo desde que creo que tengo, no sé, 14 años, como que comencé a trabajar. Y siempre uno ha tenido sus recursos. Pero cuando llega este tiempo, y lo digo desde la otra vereda, cuando llega este tiempo en donde yo hoy día tengo unos trabajos, pero no suplenta el sueldo anterior, ¿verdad? O sea, yo creo que ni siquiera, o sea, si son 10 dedos, ni siquiera el 10% de ese sueldo. Uno como persona, o en este caso como mujer, al tener toda esta independencia y al solamente que en este caso el varón trabaje, uno también ahí el enemigo comienza a atacar, porque uno dice, pucha, hoy día no tengo mis recursos, dependo absolutamente de él, a lo mejor tengo que comprarme mis cosas personales y es como me tienes que dar dinero. Y ahí también uno como mujer se menoscaba. Y eso también, a pesar de que uno en este caso uno comience a trabajar ahí mentalmente, eso también es pecado, porque finalmente el enemigo está atacando y ahí es donde uno tiene que, ahí hay una lucha importante espiritual, porque como que se siente menos, ¿verdad?, por el hecho de no trabajar o de no aportar económicamente al hogar. Entonces creo que eso es súper importante trabajarlo, porque al final en algún momento a nosotros, yo nunca en la vida pensé que iba a dejar de trabajar, y hoy día me pasó, y es como que Dios revela también que tengo que depender de otro y que es mi cabeza y que tengo que someterme absolutamente, incluso en lo económico, y eso es muy fuerte. Esta es la hora de las confesiones. Amén. Y después el pastor Botello, que quiere hacer una pregunta también.
Con referente a lo que hablaba el hermano Ronnie, a nosotros nos pasaba lo mismo, porque yo siempre, bueno, yo de que estudié, me recibí, trabajé, y pasaba que mi sueldo era más elevado que el de él. Pero yo doy gracias al Señor porque en mi corazón nunca hubo eso de que, no, yo le decía a él, tú no te tienes que sentir menoscabado porque traes menos, porque todo es en conjunto. Alabo al Señor por aquello y también alabo al Señor por esto otro, porque yo hoy día, gracias al Señor, soy una mujer mantenida. Y yo la verdad de las cosas que el tiempo pasó y en mi corazón estaba el deseo de no trabajar. Y el Señor lo de él lo subió y yo, bueno, la verdad es que pero el Señor es bueno y es fiel. Okay. Entonces, yo estoy contenta, feliz el tener que, me levanto a las 7 de la mañana de repente y hago lo que tengo que hacer, que cuando yo trabajaba no lo podía hacer, que era entrar en oración 1 o 2 horas, 2 y media, leer la palabra, y eso para mí es algo que impagable. Correcto. Impagable. Entonces, alabo al Señor por esto, porque fue ya el tiempo que yo tenía que trabajar y ahora yo le digo, bueno, yo aquí estoy. Él se preocupa de traerme mis cosas personales, que mis perfumes, bueno, siempre lo ha sido. Entonces, el Señor es bueno, es fiel y eso, pues yo bendigo al Señor por esto, o sea, porque creo que de verdad de las cosas, miren, yo he sido una mujer muy bendecida por el esposo que tengo. Y no lo digo porque él está acá presente. Porque, por ejemplo, yo cuando era joven, mi papá igual le gustaba tomar su copetito y cosas así. Y yo siempre dije, yo nunca me voy a casar con un hombre que beba alcohol. Nunca. Entonces yo decía, Señor, cuando yo me case, yo quiero que tú me des un hombre conforme a tu corazón. A tu corazón, Señor. Quizás no va a ser el hombre más hermoso y que no lo es. Físicamente, no, pero escúchame lo que quiero decir. Estoy hablando físicamente, pero sí es un hombre que interiormente vale mucho más. Okay. ¿Por qué razón? Porque de repente nosotras las mujeres, bueno, yo ya estoy adulta, pero las jóvenes, o cuando yo era joven, siempre uno miraba al hombre, al que era él, tenía, no sé, pues, el joven más opuesto, es lo mismo que el hombre a la mujer más hermosa, más bella, pero resulta de que debemos de pedir al Señor un hombre y una mujer conforme a su corazón. Mi padre, yo siempre para mí ha sido un ejemplo el matrimonio de ellos. Duraron 65 años de casados. Y gracias a eso, gracias a que la enseñanza que yo vi, el ejemplo que vi en ellos, el ejemplo que vi en mi madre, que ella iba a los cultos de mujeres una vez a la semana e iba escondida de mi papá porque mi papá no quería nada con el evangelio, pero nada. Y nosotros orábamos, íbamos a escondidas. Y resultó que, bueno, pasaron los años y la oración, pasaron 40 años que mi mamá estuvo orando por mi papá, porque yo también oraba, pero como ella, creo que no, porque ella era Y el Señor tocó un día a mi papá y se convirtió a Cristo. Estuvo sirviendo al Señor junto con nosotros. Entonces para mí es un gozo. Yo sé que quizá ella lo pasó mal, pero ella quería que tuviéramos nosotros un ejemplo de familia, de un padre que era proveedor, que nos cuidaba, que nos sustentaba. Entonces, el día de hoy, mi mamá va a cumplir 94 años. Ya mi papá no está, pero él se fue con el Señor. Está descansando, está esperando la llamada de la trompeta final.
Entonces, para mí, de verdad, el tema de los matrimonios me duele en mi corazón de ver cuando los hermanos están con crisis. Porque el hijo mío mayor, o sea, nuestro hijo mayor, él se casó con una niña que era cristiana desde chica. Entonces me preguntaba, ¿cómo saber si verdaderamente eres cristiano o no lo eres? Porque pasan los años y vivimos dentro de la iglesia y de repente se hace una y mil cosas. Pero resultó que pasaron cosas y ellos al final se casaron, tuvieron 5 años casados, se divorciaron. Y eso a mí me duele en mi corazón porque mi nieta creció con ese dolor. Y yo puedo entender cuando los matrimonios se separan y yo pienso en los hijos. Porque nosotros como adultos podemos soportar y poder vivir con el sufrimiento quizás de no estar con la persona que amamos. Pero ¿qué es de nuestros hijos, de los niños chicos, de los jóvenes, de los adolescentes? Ese es el dolor que yo siempre pienso y digo, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos de la forma que tú sabes, porque a veces no sabemos, porque no sabemos la verdad de las cosas, porque los matrimonios son dos. Cuando se destruye un matrimonio no es la culpa de él ni de ella, son dos, somos dos. Entonces creo que es muy importante lo que es el matrimonio, que nosotros el pacto que hemos hecho ante Dios, que podamos cumplirlo a cabalidad, pero en la palabra, la comunicación es tan importante en el matrimonio, porque muchas veces el hombre puede estar decayendo en algunas cosas, o nosotras las mujeres, pero si yo veo que mi esposo es cariñoso y de repente ya no lo es, tengo que decirle, pero ¿qué pasa, Juan Carlos? ¿Por qué ahora, no sé, pues de repente no me abrazas? O viceversa. Entonces la comunicación hace que vamos nutriendo y verdaderamente, ¿qué estoy haciendo? Pero si de repente nosotros como matrimonio no nos ayudamos el uno al otro, vamos cayendo y eso. Gracias. Eso quería compartir, bendiciones. Gracias, Angélica. Ágape es el amor sobre los amores. Ágape es para los cristianos, para los nacidos de nuevo, para los jóvenes que pretenden casarse el día de mañana. Es un indicativo importante que la otra parte sea cristiana para evitar lo que es un fracaso matrimonial, que además de ser dolor, tristeza, es causa de condenación en muchos casos, a menos que, digamos, una de las partes sea inocente. Hay casos donde hay divorcio, donde hay una víctima y un victimario, ¿sí? Como lo decía Betty, se dan casos, una mujer cristiana pero que la otra parte es maltratadora. Se justifica en alguna manera el divorcio por la incredulidad, por el maltrato. No es justo que una mujer cristiana, en el caso de la mujer especialmente, tenga que soportar estoicamente, valientemente el maltrato de su marido solo porque es cristiana. Se aplica un poco lo dice Pablo, si la mujer es cristiana y su marido consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el marido se le opone, déjelo. Porque no nos llamó a esclavitud el Señor. Hay casos puntuales donde se permite, pero nunca la voluntad de Dios fue el divorcio. Ahora, ¿cómo zanjamos esto? Con este tipo de amor, que gracias al Señor lo tenemos muy bien definido, no es vanidoso, no es orgulloso. No debe haber orgullo, soberbia en esposos cristianos. No es orgulloso, no es vanidoso, no es iracundo. Esas típicas peleas de esposos que lo que hacen es divulgarla a una cuadra a la redonda, con los gritos, con los insultos. ¿Sí? No es iracundo, no es incorrecto, es justo, no es egoísta. Ayer Ronnie nos hablaba de ese egoísmo que se manifiesta en muchas maneras. Ágape no es egoísta, no es rencoroso, no es injusto. Si está descrito aquí, si el Espíritu Santo guió a Pablo para describirlo, es porque es importante que sea así. Es importante atender a este amor para nosotros como cristianos, nuestros matrimonios. Nosotros tenemos la bendición de tener varios matrimonios de jóvenes maduros.
yo digo 35 en promedio de edad, no se encuentran fácilmente. Jóvenes comprometidos, jóvenes consagrados, jóvenes que aman al Señor. Y esa es una bendición. En lo personal, con María Eugenia lo vemos, es un capital. Es un capital espiritual importantísimo. Y queremos cuidarlos. A nuestros matrimonios ya más adultos, que van por los 30 o los 40 años de casado, gracias al Señor y que el Señor les fortalezca. Ágape es el amor. Eros debe sujetarse a ágape. Debe haber erotismo, debe haber romance, debe haber sexualidad permanente. En ciertos sectores del mundo pentecostal acá en Chile, la sexualidad es considerada como un mal menor. Hay iglesias donde si el hermano sabe que tiene que predicar mañana, hoy día, esta noche se abstiene, porque tengo que predicar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios, dice, no se niegue el uno al otro. No se nieguen. Cumpla el deber conyugal. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Y Pablo le llama un deber. Asimismo la mujer con el marido. No se nieguen. Debe haber una sexualidad frecuente. Mientras los años y la fuerza lo permitan, debe haber una sexualidad frecuente. Porque es lo que une al matrimonio. ¿Sí? Pero con este amor que controla a Eros. En muchos casos se da el hecho de violaciones dentro del matrimonio. Y matrimonio cristiano. Y tengo que citar experiencia. Muchos años atrás, siendo director del Instituto Bíblico, una estudiante se acercó, una hermana ya de unos 45 años, y quería hablar porque estaba afligida. No sé cómo el Señor le tocó, pero estaba afligida. Me dice, estoy desesperada, estoy angustiada. Tengo un matrimonio de más de 20 años. Mi esposo es un reconocido obispo acá en Chile. Y él me viola. Me obliga a hacer sexualidad anal. ¿Qué hago? Si lo denuncio, provoco un escándalo en el mundo evangélico. Pero si me quedo callada, sigo sufriendo. Esos males se dan. A veces la fe o la religión tapa esto. Sirve como un biombo que tapa. Nada más lindo que la sexualidad sana en el matrimonio. Y Pablo le llama un deber. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Y sabe cuál es el deber de cada uno? ¿Se imagina cuál es el deber? ¿Cuál es el deber del marido? A ver, Luis, ¿te imaginas cuál es el deber del marido hacia la mujer? ¿El deber conyugal? ¿Estás casado? A ver, Josué, ¿cuál cree que es el deber? Por ahí mismo. Va siguiéndole la huella a Luis. No, yo en serio también. Está hablando, el contexto es inmoralidad sexual. En tiempos del primer siglo existía mucho la inmoralidad, la fornicación, el culto a los ídolos, los hombres con muchas mujeres. Y Pablo dice, ¿verdad?, que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y el deber es estimularla para que pueda experimentar una sexualidad sana. Estimularla. Y ahí los hombres tenemos que aprender cómo estimulamos a la mujer. No sexualmente, porque nos estimulamos de manera diferente.
para llegar al coito deben haber una pareja que trabaja. Entonces, el hombre debe estimular a la mujer. Asimismo, la mujer cumpla con su marido el deber conyugal. ¿Y cómo estimula a la mujer? La mujer debe ser coqueta, debe procurar verse bella. Y no estamos hablando de 90, 60, 90, porque esa no es la verdadera belleza. ¿Sí? Estamos hablando de ser seductora, que cuando llegue usted al dormitorio, el dormitorio sea acogedor, invite a hacer el amor. Que usted no huela a cebolla ni a cloro, huela a perfume. Que no esté mal geniada porque el día estuvo mal. Que nosotras, y escúchenme, estamos hablando en serio. ¿En serio? Generalmente la sexualidad se toma para la chacota. Se toma para la chacota, broma. para la broma. Porque generalmente se juega, entre los inconversos, se juega con el sexo en bromas de doble sentido. Y la sexualidad es pura, es santa. Dios la hizo pura y santa. Es el cemento que liga al matrimonio. Y me parece que nosotros como cristianos pecamos. Tengo la convicción de que nosotros como cristianos, cuando nos preguntan algo sobre la sexualidad y nos tiramos a la broma y a la chacota, chacota es broma, nos tiramos a la risa pensando en el doble sentido, estamos haciendo justamente lo contrario que dice Corintio, que el lecho sea santo y sin mancilla. Si queremos tener matrimonios exitosos, tenemos que trabajar también, no solo en lo espiritual, sino en la sexualidad sana. Donde un esposo no hostiga a su esposa porque él tiene un paradigma en su mente de que su mujer debe ser una Barbie. Y que si su mujer, una Barbie, una modelo, una mujer que no debe tener ni siquiera una línea de celulitis en su cuerpo, y pensando que ya tuvo hijos, que el cuerpo de la mujer sufre cambios después de tener hijos, entonces pone en la mujer un estrés enorme. ¿Me da un segundito? Pone un estrés enorme en la mujer para que la mujer esté delgada, esté como el paradigma que él tiene en su mente de lo que debe ser una mujer bella. Y la mujer a su vez, porque también lo he visto porque tratamos problemas matrimoniales, la mujer también, y conozco el caso de una mujer, pastores ambos, que ella a mí me dijo, no sé cómo hacer para que mi esposo sea el mismo hombre físicamente buen mozo que era cuando nos casamos. Y creo que esas palabras todavía le pesan porque él engordó, era gordito. Y después, al año, él fallece. Entonces, hay que tener cuidado y tomar en serio la sexualidad, porque lo necesitamos. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía Guillermo, respetándonos, sabiendo que yo tengo que buscar el placer de él dentro de lo que la santidad implica. Y querían preguntas. A ver, Acá Pastor Jaime quería. Sí, el Pastor Jaime tenía una pregunta sobre el yugo desigual. Ya. Y si un profesional se casaba con una persona que no era profesional, también era yugo desigual. Me pidió que yo la hiciera. ¿Eso es? Usted sabe, pastor, que el contexto de eso está en Corintio, ¿verdad? Corintio. Y si vemos, Corintio era, corintiar era, Sí. Fornicar. o sea, si alguna iglesia tenía problemas de todo tipo, era Corinto. Y matrimonial. Entonces venían hasta de echarse con varones, Sí. eran afeminados. O sea, estamos hablando de personas que no era que nacieron en el Evangelio, nacieron de nuevo. Sin embargo, tenían conflictos, aún estando
dentro del Evangelio. Uno tenía la esposa de, la madrastra, ¿no? La mujer de su padre. Papá, y el pastor de ahí no hacía nada. Entonces me parece que este contexto en Latinoamérica cabe perfectamente. Entonces, en Latinoamérica hay, en la parte económica, algunos tienen sueldos elevados y profesión, pero hay muchachas que son cristianas buenas, pero no vienen de un contexto económico. Entonces pudiera darse que es desigual, no es recomendable, o, porque a mí me preguntó un joven, ¿puede un vendedor de ajo casarse con un odontólogo? Un vendedor de ajo, economía informal, y un odontólogo, una profesional. Yo lo único que le dije, pastor, los odontólogos también comen ajo, pero procura de subir tu estatus. No te quedes como vendedor de ajo, sube a ser un empresario del ajo para que tengas por lo menos una aceptación social y de tu propio cónyuge. Pero ¿podría ser eso tomado como un yugo desigual? Bueno, ahí las profesiones no debieran ser impedimentos. Lo fundamental es la fe. Un mismo Señor, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor. Si eso está resuelto, entonces las diferencias profesionales o de estatus sociales, o si es blanco y negro, yo creo que se manejan bien. Pero lo primero es estatura espiritual. Eso facilita mucho esto. Bien. Las preguntas aquí estaban Peter, Josué, Luis. Estoy bien en el orden, ¿no? Peter. Sí. No pregunté. No voy a preguntar, pastor, porque los lunes no me gusta que me pregunten, así que vamos a omitir preguntas. Lo que quería comentar es justamente lo que decía que la pastora me recordó de un libro que nos regalaron justamente ustedes cuando nosotros nos casamos, que hablaba justamente del prototipo que nosotros tenemos de nuestra esposa, qué es lo que nosotros esperamos como sea nuestra esposa para con nosotros. Y justamente que ahí decía que cuando las dos personas están frente al altar, vienen con una carga que han ganado durante todos los años atrás y está junto con ellos ahí en el altar. ¿Vienen con qué? A lo mejor con algún rencor, con alguna tranca. Vienen a lo mejor con algún prototipo de esposa que lo han aprendido quizás en los cuentos de hadas, que es lo que le enseñaron sus padres. Y cuando llegan al matrimonio y se encuentran que algo muy diferente, muy distinto a cómo aprendieron que era el matrimonio, según ellos, y iban así y finalmente terminan así. Entonces, cuando nosotros como cristianos, sabiendo si está en nosotros el llegar al matrimonio, tenemos que también saber dónde buscar. Difícilmente vamos a lo mejor a encontrar a una mujer cristiana, a una mujer que ame a Dios por sobre todas las cosas, a una mujer que ponga a Dios primero, a una mujer que sea empática, etcétera, 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 en una discoteca, en un estadio. Difícilmente vamos a encontrar a una mujer, bueno, en mi caso, a la mujer, a un hombre, en un lugar donde no sea el templo de Dios. Que no tenga el Espíritu Santo habitando en esa persona. Entonces, si en nosotros está el buscar que a una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas, debemos también saber dónde encontrarla. Y ahí es donde ir. Y en lo de la sexualidad, que también la pastora tocó ese tema, creo que uno va formando todo eso, todo el coqueteo que decía usted. No es solamente cuando ya uno llega al trabajo, los niños que se durmieron, empecemos con el coqueteo. No, empieza desde antes. Por ejemplo, si estamos almorzando y yo le digo a Camila, tranquila, yo hoy día lavo los platos. Ya empezamos con algo. Ya empezamos con el coqueteo.
Tranquila, yo hoy día saco la basura. Tranquila, yo hoy día corto el pasto, que no me gusta cortar el pasto a mí. Yo hoy día corto el pasto. No se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cuando lleguemos ya, a lo mejor en el momento donde estemos solos, si los niños, ¿cierto? Ya no vamos a encontrar una mujer cansada. Primero, porque muchas veces, no, tuve un día, en mi caso soy yo. Tuve un día, la verdad que en el trabajo, no, vinieron uno, después el otro, después el otro, después el otro, así. Tuve un día, así que no. Pero ¿qué vamos a encontrar? No vamos a encontrar un esposo o una esposa, ahí sí, que no esté cansado. Segundo, no lo vamos a encontrar estresado. Tercero, vamos a decir, mi marido se esforzó por este momento. Durante todo el día se esforzó para llegar ahí. Así que, si me ven lavando platos, a lo mejor haciendo el aseo, no, pero aquí es lo que quiero ir, que también va en nosotros, en el esfuerzo que nosotros colocamos en el día a día, si a lo mejor vamos a tener una buena sexualidad o a lo mejor vamos a tener una mala sexualidad dentro del matrimonio. Pastor. Muy bien. ¿Qué más? No, Josué no, ya se desistió. No. Bueno, vamos, rápido, el tiempo avanza. Pastor, lo mío sí es pregunta. Y se lo pregunto a usted, pastor, y a mis hermanos varones también, que tienen más años casados que yo. A mí me pasa que yo muchas veces, o por lo menos el último tiempo, no sé, el último año quizás, he estado lidiando con mucho cansancio físico, mental y emocional. Entonces a veces, bueno, mi trabajo me obliga a tratar con personas todo el día. Yo salgo a las 7 de la mañana de la casa y yo tengo que estar pegado al teléfono hasta la hora que sea que llegue a la casa. Y a veces llego a la casa y yo si tenía 50,000 palabras para gastar en el día, que yo tengo un poquito más que el hombre promedio, pero a veces yo llego a la casa y yo no quiero, ya, se me acabó, o sea, llegué, la batería social está muerta. Pero no sé si a otros hermanos les ha pasado que lidian con tiempo, con esto, o sea, y uno siempre, el hombre, se encuentra con la disyuntiva de, tengo esto, y a lo mejor el trabajo es el que me está causando esto, y uno dice, sé cuál es el problema, pero la solución no es mejor, porque la solución es dejar el trabajo y buscarte otra cosa, y si dejo el trabajo, ¿cómo? A veces uno se encuentra en eso. ¿Cómo uno lidia con este tipo de disyuntivas en cuanto al matrimonio? Todo esto. Claro, yo estoy hablando desde la perspectiva del hombre, porque y nuevamente a paradigmas sociales, todo esto, lo que se espera de uno, el hombre, es que uno responda por la esposa. O sea, yo sé que si a Adrixa le pasa algo, yo voy a tener al suegro aquí encima. Bueno, entonces, ¿ves? Entonces son esas cosas que de repente uno piensa, ¿no? Queda la pregunta. Muy bien. ¿Respondes y después Ramón? A ver, ya. Franklin. No, Ramón. Ramón, ok, ya está bien. ¿Vas a responder? Lo más puntual posible, ¿ya? Porque todavía me queda algo que compartir. No, sí, está entretenido. No, lo voy a dejar pendiente la respuesta. No, era lo que estaba hablando la pastora delante. ¿Ya? Acerca de la sexualidad y de que sea mutua. Pablo dice que no se nos neguemos uno al otro para que Satanás no nos tiente, o sea, que nosotros no empecemos a mirar para allá, ni para acá, ni para otro lado. Correcto. Sino que para que sea sano dentro del matrimonio y se mantenga en santidad, tiene que darse este encuentro. Bien, gracias. Franklin. No, rapidito. Lo que comenta Luis es tan común en realidad. Por ejemplo, cuando él dice, oye, llego cansado de trabajar, de cosas y no quiero hacer nada.
Es un consenso, el matrimonio es un consenso. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es la disposición del cumplimiento conyugal, es un consenso, porque habrán situaciones donde ella no va a querer y habrán situaciones donde nosotros tampoco. Por X o Y, eso no significa que somos más o menos hombres. Simple y llanamente habrá que conversarlo y en su momento, obviamente, habrá que terminar el asunto. Otra cosa, yo lo interpreté así. O lo otro, en la segunda interpretación, lo que suceda en el trabajo, en la calle, no tiene que vincularse en casa. No debemos trasladar circunstancias, situaciones. El hogar no tiene la culpa de lo que pueda suceder en casa. Si nosotros estamos cansados y tenemos que escuchar a un hijo, hay que escucharlo. Si estamos cansados y tenemos que escuchar a una esposa, hay que escucharlo. Porque ese es nuestro ministerio. A golpes aprendí eso. A golpes aprendí yo eso. Y con respecto a lo que dice la pastora, lo de los prototipos y los estereotipos, es verdad. Lastimosamente la mujer se siente bastante marginada con eso. Y incluso hay hombres que también se sienten marginados también en ciertos aspectos. Así que el consejo en ese aspecto que me parece más lógico es no forzar a un estereotipo que en cualquier momento es efímero, porque en cualquier momento va a dejar de ser lo que tú esperabas de esa persona, sino contempla otro tipo de virtudes que tiene y que se van a mantener y que tú puedes fomentar y que tú también puedes hacer crecer en la persona y viceversa. Así, eso sería mi intervención. Ágape todo lo puede, aunque esté cansado. Nunca deja de ser. Ahora, hay ejercicios prácticos, lo digo por experiencia. Una de las causales por las cuales decae en el varón la habilidad, la fuerza, una es el estrés. Eso debilita. Ajá. Sí. Los cuadros de estrés y los cuadros también de depresión. Eso debilita. Entonces, por experiencia digo, primero que todo, procuremos ser proactivos. Si hay tareas por hacer, procuremos ser proactivos para no sobrecargarnos y vernos estresados. Es bueno cuando llegas a las 9 de la noche o 8 de la noche, una buena ducha con agua helada. Eso refrigera, eso renueva. Pero hace bien. Hay que buscar mecanismos que nos ayuden a eso. ¿Sí? Sí. Entonces es súper relevante esto de, o sea, es algo que lo constituyó Dios y por tanto ambos se santifican a sí mismos. Entonces, correcto. Yo creo que en realidad es hermoso el acto sexual desde esa perspectiva. Ahí correcto. Pato está ahí. Y lo otro, mira. Y lo otro importante, que es lo que decía Luis, por ejemplo, yo durante todo, como unos profes o profesor, siempre se ve relacionando en términos sociales. Y yo, igual que tú, tengo hartas palabras. Pero cuando llegaba a la casa, en este caso el año pasado, que fue mi último periodo, yo ya no tenía, se me acababa la batería. No quería, ni siquiera hablaba, así, no quería de hecho Pato me decía, no entiendo por qué te encierras en la pieza. Y la verdad es que necesitaba silencio, necesitaba desconexión, porque la gente va con problemas, pues uno tiene que resolver. Y ahí yo creo que, bueno, lo que decía Sora acá, estaba comentando de que tratar de buscar esa desconexión, pero es súper, súper difícil.
yo creo que el único que puede hacer eso es la obra del Espíritu Santo y dejar que Él nos ministre para llegar a eso. Amén. Orar al Señor que nos vaya guiando sobre estos fundamentos que son inalterables. Ágape es el amor que estimula la relación de esposos. Con estas indicaciones. Y es fruto del Espíritu. Ágape es fruto del Espíritu. A este amor se refiere Pablo cuando habla del fruto del Espíritu, es amor, ágape. No es amor sentimental, no es amor romántico, no es amor filial, es el fruto del Espíritu. Y este fruto que tiene virtudes, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es benigno, es fruto del Espíritu. Y fruto del Espíritu es el reflejo del carácter de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu, es el reflejo del carácter de Cristo. No es fácil, pero si lo manejamos y lo practicamos, es posible, ¿sí? El amor ágape es la única virtud, fruto del Espíritu Santo, que garantiza el cumplimiento pleno del decreto divino hasta que la muerte los separe. El pacto matrimonial termina automáticamente con la muerte de uno o los dos cónyuges. Allí tiene el fin. Allí se acaban los vínculos sentimentales, allí se acaban los compromisos que hubieron, porque uno falleció. Allí se acaba todo. Al cielo vamos a llegar los dos salvos, los esposos salvos, pero ya no como esposo. No, que allá te voy a ver y allá vamos a seguir el romance. No, eso no es verdad, eso es mito. Eso es mito. Nada de eso. Escúcheme. Allá no nos vamos a conocer. Y es triste. La parte espiritual nuestra va a trascender a la eternidad, pero ya no como esposo, ya no como familiares, ya no hay padres e hijos, hermanos, esposos. En el cielo no se da esa figura. Termina con la muerte. El cuerpo va a la tierra y el alma va a Dios. Entonces, mientras estemos en esta tierra, amémonos. Estimulémonos. Estimulémonos. Hay un libro muy antiguo, un clásico de la consejería matrimonial de Tim LaHaye, El acto matrimonial. Lo tenemos por allí. Y entre los consejos que da Tim LaHaye está que los esposos deben permitir caricias o juegos amorosos para estimular la intimidad. Sí. Caricias, donde ninguno de los dos se ve mancillado, especialmente la mujer. Así es. Caricias, besos, caricias, donde los dos se entregan a una pasión sana sin que la otra parte, especialmente la mujer, se vea mancillada. Y eso es algo que se puede practicar, ¿sí? Hasta que la muerte los separe. Porque Dios no consideró la posibilidad de divorcio en el diseño original del matrimonio. Definitivamente no. Porque Dios, conociendo cómo habría de ser el corazón humano y lo sagrado que es la familia, puso en el matrimonio un sello indivisible. Y serán una sola carne. Ya no son más dos. Físicamente, biológicamente, hombre y mujer. Pero en el pacto matrimonial pasamos a ser uno. Unos en propósito, unos en metas, unos en ideal, unos en fe, uno en todo lo que se pueda. No son dos. No son dos, son uno. Dios nos ve como uno.
Uno en fe, en meta, en propósito, en ideales. Una misma fe. Una misma fe, una misma esperanza. Compartimos la fe y llegamos en convicciones, en creencias, pensamos lo mismo, creemos lo mismo. Sí. Algo que fortalece al matrimonio es el cada mañana tomarse de las manos y comenzar el día orando juntos. Terminar el día orando juntos. No hay mejores ganancias que cuando nos ponemos de acuerdo, oramos en el acuerdo y ustedes, si lo comienzan a practicar, orar por una situación estando de acuerdo y los dos en el mismo sentir, esas batallas se ganan rápido. Dios esas oraciones las responde rápido. Algo que nosotros con Guillermo hemos aprendido, porque aunque nos amamos, nosotros hicimos un compromiso cuando nos comprometimos. La única razón por la cual nuestro matrimonio se rompería sería porque uno de los dos amara al otro más que a Dios. Eso sería lo único, porque pasaríamos a ser estorbo en nuestra relación con Dios. Pero no estamos exentos de dificultades. Yo venía con traumas de mi infancia y él tiene un magíster en tratar a alguien con traumas. Entonces me ayudó a sanar. Pero yo tenía problemas con el género masculino porque fui maltratada por mi padre, por quienes fueron mis líderes religiosos. Entonces, cuando él me decía algo, yo no recordaba que en algún minuto hice un compromiso de que nunca un hombre me maltrataría. Y eso afectó mi matrimonio. Pero Guillermo se dio cuenta. Y cuando comenzamos a ver estas dificultades, nos tomamos de esta palabra de Amós y decidimos que sin importar cuán enojados estuviéramos, cuán en desacuerdo pudiésemos estar, cuando viéramos que ya no nos podíamos entender, nos tomaríamos de las manos y oraríamos. Y así comenzamos a resolver las dificultades más grandes que se nos presentaban. Y empezamos a orar. Y decidimos pedirle al Señor que fuera nuestro consejero. Y poníamos una silla y le decíamos, ya Señor, no podemos. Ayúdanos tú a resolver. Y aunque yo generalmente soy la que me enojaba, porque él nunca se enoja, pero yo era la que me enojaba, producto de tanta herida que tenía. Y nos tomábamos de la mano y él me decía, ¿oramos? Ok, oremos. Y orábamos y el Señor comenzó a disipar todas esas cosas y nosotros logramos dejar de discutir, estar en el acuerdo. Pero eso se gana así, con esfuerzo, con las rodillas en tierra. Bueno, yo no me puedo arrullar físicamente, pero con las rodillas en tierra, tomados de la mano, tomados de la mano y orando, sin importar el desacuerdo que podamos tener. El matrimonio no es sencillo, pero si los dos trabajamos y luchamos y ponemos al Señor como cabeza de nuestro hogar y nos ponemos de acuerdo y somos capaces de mirarnos así y orar, las batallas se ganan. Muy bien. ¿Cris? Entonces por eso se logra eso, porque prevalece el Señor. Por tanto se sujetan al poder del Espíritu Santo, porque si no, no se podría. Termino con esto que dice Génesis, y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, aquí está ese mandato que es una disposición divina. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Este es el pacto adánico, donde Dios establece directrices básicas para el matrimonio. Lo primero es entender esto. Aquí hay una figura metafórica que se toma como literal, pero lo más seguro es que no sea literal. El hecho que Dios hizo dormir a Adán y le hizo una cirugía y le sacó una costilla y de la costilla formó una mujer, eso es poco probable. Es algo metafórico. Primero, tenemos las mismas vértebras hombres y mujeres. No sé si ahí tendremos diferencias, ¿quién sabe de esto? Tenemos las mismas vértebras. Es algo, a ver, escúcheme, no es literal. Lo que se piensa es que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, tal como lo leemos en Génesis 2:7, hizo caer en sueño a Adán, porque Adán durmió. ¿Sí? Eso es verdad, eso es literal. Lo más probable es que este Adán soñó que Dios le sacaba una costilla y formaba una mujer. Porque resalta lo que sí es básico en el matrimonio, ya no son dos. Esta mujer le dijo a Adán, mira, ¿dónde se fue mi Eva? Bien. Imaginémonos una Eva. Imaginémonos una Eva. Entonces, escúchame. Entonces, probablemente soñó. Pero cuando despierta este hombre, le dice a ella, esta es varona. Porque del varón fue tomada. Eso es lo que seguramente Adán soñó. Que le hacía una cirugía, Dios sacaba una costilla, formaba una mujer y se la ponía a su lado. Entonces cuando despierta Adán, ve a esa mujer y dice, esta es varona, porque del varón fue tomada. Esto se armoniza con lo que luego dice Dios, y serán una sola carne. No es literal el ser una sola carne, es figurado, es metafórico. ¿Sí? Son dos personas, pero son uno. Se deben el uno al otro. Dependen el uno del otro. Están sujetos el uno al otro. Son interdependientes. Ese es el diseño divino. Hay una cabeza que es el varón, dice Pablo. El marido es cabeza de la mujer. Pero esa figura de cabeza tampoco es tan literal como lo entendemos, como el que manda. No, cabeza es el que dirige. Como la cabeza tiene todos los elementos necesarios, todos los órganos para dirigir al cuerpo. Pero son uno. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí hay otra verdad importante que muchas veces genera crisis en el matrimonio. ¿Sí? Y es que los hijos se casan, ¿no? Pero no se desprenden de la paternidad. Y los padres tampoco le permiten que se desprendan. Acá en Chile se usa mucho. Los jóvenes se casan y uno de los padres le dice, venga mi hijo, venga a vivir con nosotros. Y le hacemos una pieza, un cuarto, para que vivan con nosotros. Eso es un error. Lo otro, fomentan, sobre todo la mujer, la mamá hacia el hijo, fomenta más su maternidad. Y a veces entra en lío con la nuera. Mi hijita le dice, al niño le gusta que le cocine así, al niño yo le plancho de esta manera, al niño yo le sirvo de esta manera. Y empieza un conflicto. O el varón, el papá, le dice a la nuera, mira mi hija, ¿verdad? Y empieza él a disponer de la nuera. Hay una intromisión que es dañina. Entonces el texto da a entender, el joven que se casa o la niña que se casa deja de ser hijo de mamá o de papá para convertirse en esposo. Biológicamente no se puede cambiar, pero dejará el hombre su lugar de hijo. Se olvida que es hijo y asume el rol de esposo.
Se olvida que es hija de papá para asumir el rol de esposa. Porque nace una nueva familia. Entonces hay errores ahí que los padres cometemos de no cortar ese cordón umbilical sentimental. Lo ideal es salir literalmente de casa. Pero si no puede salir de casa literalmente, por lo menos corte la figura de hijo en lo sentimental. Deja de ser hijo, ahora es esposo. Y eso es algo que hay que inculcarlo a los jóvenes, por lo menos en las charlas matrimoniales hay que decir, el día que tú te cases, deja de ser hijo de mamá o hija de papá. Y si en algún momento te ves en la encrucijada de elegir entre tu mamá y tu esposa, tienes que elegir tu esposa. Porque es una sola carne con ella. Una madre nunca es una sola carne con su hijo. Todas las que han tenido hijos, sus hijos no son una carne con ustedes. Quien fue una carne o es una carne es el marido. Y ahí está lo inseparable. Ahí está lo indivisible. Entonces, para ese joven, su mujer es prioritaria, salvo ciertas excepciones. Para esa joven, su marido es prioritario por sobre el papá. A eso. ¿Está bueno esto? A ver. Espera un segundito. Pastor, de ahí nace la doctrina de la jerarquización. Primero Dios. Ajá. Para los esposos, la esposa o el esposo. Posterior, los hijos. Y posterior, los padres y el resto. De ahí nace esa jerarquización. En ese orden de prioridad está primero yo, el creyente, y Dios. Primero una relación vertical. Somos adoradores en primer lugar. Antes que ministros, antes que esposo, antes que hijo, somos adoradores. El Padre busca personas que le adoren y eso habla de una relación vertical. Si resuelvo esa relación, viene una relación horizontal y lo primero es mi esposa. Y luego los hijos, y luego los padres y los suegros. Ese es el orden de prioridad. ¿Qué pasó? Llegaron. Sí. Ya tienen al muchacho en la casa. No estoy diciendo que estén aquí, que las hermanas ya tienen su hijo viviendo arriba. ¿Por qué? Porque tuvieron misericordia de él, porque el muchachito no tenía cómo comprar la casa, entonces ahora están allí. ¿Cómo se hace para aplicar eso y no causar un conflicto? Hay que causar el conflicto, aunque duela. Se me va de la casa. Lo tengo un mes, pero se me va. Porque se fortalece el empujarlo a que sea responsable. Le estamos ayudando a que aprenda a ser responsable. O sea, es una terapia que duele, pero que si no lo hacemos, ese hijo se va a seguir dependiendo de papá y mamá. Ya no tiene que trabajar para darle a su señora porque papá y mamá le dan. Entonces, si queremos que sea responsable de su esposa, váyase a trabajar. Con todo. Para las mujeres, obviamente. Empieza trizado, empieza deteriorado. Empieza deteriorado. Por eso dejará el hombre padre y madre. Deja el vínculo sentimental de hijo de papá o de mamá. No, biológicamente no. Esposo. Por esto el hombre dejará padre y madre. Jesús repite este mandamiento.
Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Amén. El amor ágape es el amor de la buena disposición, es el amor del que da. Por eso la bienaventuranza, más bienaventurado es el que da. Traduzcámoslo, más bienaventurado es el que ama que el que es amado. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Más bienaventurado es el que ama que el que es amado. Y como cristianos nos cabe esta responsabilidad para para fortalecer nuestro matrimonio y ayudar a otros. Son principios bíblicos que tenemos que tenerlos presentes. ¿Cierto, Marta, Tulio? ¿Cuántos años de casado llevan ustedes? Pregúntele a ella. Catorce. 14. Muy bien. 35. 35. Wow. ¿Y por allá? Patricio, ¿cuántos años? 14 también. Adner, ¿cuántos años de matrimonio? A ver, una pregunta para los varones. Fecha de matrimonio, aniversario de matrimonio. 1988. ¿Eh? No. Fecha de aniversario de matrimonio. El 86, A ver. Esta es una pregunta difícil. 1988. ¿Fecha? Marzo. El 8 de marzo. Amén. Vamos viendo. A ver. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños, Rafael? ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Betty? ¿Cuándo cumpleaños, Betty? Del 2 de septiembre de 1964. Estamos generando divorcio. ¿Ah? 18 años. Amén. 18 años. Ya. A ver, Ramón, el número de carnet de Paulina. 18099-245-6. Ah, no. Muy bien. Vamos a ir a nuestra... ¿Ah? No, pero ya lo saben todos, ya lo saben. Siempre lo saben. Pastor. La clave de un buen matrimonio es que el hombre siempre tiene que entender que tiene la última palabra. Sí, mi amor. Oramos al Señor para finalizar. Tenemos nuestra fogata ahora, ¿no? Sí. Y después la cena. La cena primero, ¿verdad? Sí, hoy día sí. Ya. Tenemos un tiempo de todo. Estará preparada, pero tenemos un tiempo de descanso para la cena y luego la fogata. A ver. ¿Usted nos podría decir la fecha de matrimonio de ustedes? 2 de mayo del 2009. Ya. La fecha de nacimiento de nuestra pastora. 25 de noviembre del 63. El número de carnet. 696532-3. Pero él me dice que le pregunte la clave de la tarjeta. Digo, no, eso no lo va a decir. Oremos al Señor. Oremos al Señor.